proceso de descarboxilación oxidativa del piruvato que ocurre en normoxia. Cuando hay disponibilidad normal de oxígeno, ocurre a nivel mitocondrial este proceso de acá. O sea, hoy es una clase muy intensa en términos de contenido, aunque relativamente simple a la hora de comprenderla. Al menos a mí me parece así. Es muy lógico todo lo que hay detrás de la clase de hoy. ¿Está bien? Vamos a empezar con la glucólisis. La glucólisis seguramente ustedes la han visto en alguna otra asignatura anterior. La glucólisis es un evento que ocurre a nivel de citosol en todas las células del organismo y permite transformar la glucosa, ¿dónde empieza aquí? La glucosa en piruvato. O sea, la glucólisis permite transformar glucosa en piruvato. ¿Alguien sabe o recuerda por cada glucosa cuántas moléculas de piruvato se obtienen? 2. La glucosa tiene 6 carbonos, el piruvato tiene 3. Por cada glucosa se generan 2 piruvatos. No hay pérdida de carbonos, no hay eventos de descarboxilación, nada. Los carbonos se conservan desde la glucosa hasta el piruvato. Correcto. Ahora, la glucólisis tiene 2 etapas. Una primera etapa que se llama etapa de inversión, donde se gasta energía. O sea, un poco loco que usted vaya a oxidar la glucosa, vaya a catabolizar la glucosa para tener energía y a la misma vez tenga que gastar energía. Bueno, pues es así. La primera etapa de la glucólisis, usted consume 2 moléculas de ATP, porque usted tiene que fosforilar la glucosa, se lo decía, la glucosa tiene que fosforilarse, se le pone esa mochilita en la espalda para que quede atrapada en la célula, ahí se consume el primer ATP, la glucosa es fosforilada y un segundo ATP se consume cuando la que se fosforila es la fructosa 1-fosfato. La fructosa 1-fosfato, que es parte de la glucólisis, también es fosforilada, ahí se consumen 2 ATPs. Esto lo vamos a ver ahora en más detalle, solo estoy haciendo generalidades. Por lo tanto, en la primera fase hay una inversión, un gasto de energía en forma de ATP. El portador energético que se consume es ATP, se consumen 2 ATPs. Debo decir, esto es un paréntesis que hago, que realmente este proceso de fosforilación inicial para atrapar la glucosa no es exclusivo de la glucólisis. Esa glucosa fosforilada no tiene por qué ir a la glucólisis. Puede ir a la pentosa fosfato, puede ir a sintetizar glucógeno. O sea, el destino de la glucosa fosforilada es muy diverso. Pero formalmente, cuando uno estudia metabolismo, se asume que esta primera reacción de fosforilación, digamos, es válida para la glucólisis. Está bien, aunque sirve para muchas rutas, pero se le suma a la glucólisis. Por eso en la primera etapa se consumen 2 ATPs. Luego llega una segunda etapa que es donde se produce energía, se producen portadores energéticos. En esa segunda etapa se producen 2 ATPs y se produce un NAD reducido. Un NAD reducido. Recuerden que los portadores energéticos pueden ser tanto enlaces fosfatos, o sea, nucleótidos trifosfatos, o pueden ser moléculas reducidas, como NAD y FAT. En el caso de la glucólisis, hay portadores energéticos en forma de nucleótidos trifosfatos y NAD fosfato, y NAD reducido, perdón. ¿Está bien? Ahora ustedes me dirán, profe, pero a ver. Se gastaron 2 ATPs y se producen 2, entonces el balance es 0. No, es que realmente esta segunda etapa de la glucólisis está bifurcada. O sea, por cada glucosa se produce una primera etapa y luego hay una segunda que es doble. Porque recuerden que la glucosa tiene 6 carbonos. Cuando ella es, bueno, se lo voy a decir después cuando le muestren la imagen, ¿no? Pero cuando ella es escindida en 2 moléculas de 3 carbonos, pues la glucólisis va en paralelo, 2 rutas, 2 reacciones, dos vías, digamos, en paralelo. Y en cada una se producen 2 ATPs y un NAD. Por lo tanto, el balance energético global es 4 ATPs y 2 NAD. Pero como gasté 2, el balance es 2 ATPs y 2 NAD. Por lo tanto, si yo les pregunto, ¿cuántos portadores energéticos
como balance global, ¿cuántos portadores energéticos produce la glucólisis? ¿Qué me dirían? 4. 2 ATP y 2 NAD. 4. Portadores energéticos. ¿Cuántos ATP? 2. ¿Cuántos portadores reducidos? 2. Pero ¿cuántos portadores energéticos totales? Se producen 4. 2 de un tipo y 2 del otro. Bien. Entonces les decía que lo íbamos a ver un poquito más en detalle. La glucosa es fosforilada, se atrapa dentro de la célula por acción de la exoquinasa. La exoquinasa, que es una enzima que yo he mencionado muchas veces acá, para ponerla como ejemplo, fosforila la glucosa. Luego hay una isomerización y la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. Fructosa 6-fosfato. Y ahí viene la segunda fosforilación por acción de una enzima fundamental en la regulación de la ruta, que es la fosfofructoquinasa 1, PFK1. Ella fosforila a la fructosa 6-fosfato y la convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Tiene 2 fosfatos. Bien, y después la aldolasa coge la molécula esta de 6 carbonos y la quiebra en 2 moléculas de 3 carbonos, que son la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Pero una isomerasa lo lleva todo a gliceraldehído 3-fosfato. Esta es la primera etapa de la glucólisis, donde se consumen 2 ATPs. Y empezamos con glucosa y termina con gliceraldehído 3-fosfato, con 2 gliceraldehído 3-fosfato. Por cierto, si viéramos la variación de energía libre, ¿cuál de las reacciones es termodinámicamente espontánea? ¿Cuáles? Justamente las dos que tienen que ver con exoquinasa y fosfofructoquinasa. Por cierto, enzimas claves en la regulación del metabolismo, en la regulación de la glucólisis. Y les voy a explicar una cosita ahora. Miren. Para que entiendan por qué esas enzimas regulan la glucólisis. Imagínense que ustedes tengan un tren, un vagón, otro vagón, y aquí tienen una locomotora. Echa humo y es la locomotora. ¿Ya? Imagínense que cada vagón es una ruta, una reacción. ¿Ya? Si estas reacciones que aparecen acá no son termodinámicamente espontáneas, no contribuyen a la ocurrencia de la ruta, ¿verdad? No contribuyen. Las que contribuyen a que sea un fenómeno termodinámicamente viable son estas de acá, ¿sí o no? Que son las que tienen una variación de energía libre negativa y son las que aportan energía al sistema para que ocurra termodinámicamente espontáneo. Imagínense que cualquiera de ellas dos es la locomotora, la exoquinasa, por ejemplo, es la locomotora. Si usted tuviera que regular esta ruta, esta etapa de la glucólisis, definir si va más rápido o más lento, ¿qué usted controlaría? ¿Los vagones que energéticamente no aportan o la locomotora? Obviamente la locomotora. Usted frena la locomotora y el tren para. Usted acelera la locomotora y la vía va más rápida, ¿sí o no? Lo mismo pasa acá. Por eso verán dentro de algunas diapos que las enzimas que regulan la glucólisis son estas. Y otra que veremos después. ¿Por qué? Porque son las que participan en reacciones energéticamente favorables. Son las que impulsan termodinámicamente la reacción. Son la locomotora de la glucólisis desde el punto de vista energético. Entonces tiene sentido que estas enzimas controlen la velocidad de la glucólisis. ¿Está bien? Y otras que veremos después. Entonces, insisto, en esta primera fase, usted a partir de una glucosa tiene 2 gliceraldehído 3-fosfato. En la segunda etapa, que es lo que yo decía que ocurre como si fuera 2 en paralelo, fíjense que aquí hay un 2, aquí hay un 2, aquí hay un 2 y aquí hay un 2, porque todo es doble. En esta segunda etapa, el gliceraldehído 3-fosfato termina transformándose en piruvato. Por cada glucosa hay 2 piruvatos. Y en esta segunda fase hay 3 reacciones que generan energía.
una reacción donde se produce NAD reducido, pero al ser doble son dos reacciones, y dos donde se producen ATP, pero al ser doble la vía se producen 4 ATPs y 2 que se habían gastado, el balance es 2. ¿Está bien? Una vez más, ¿cuáles son las reacciones acá que son termodinámicamente espontáneas? ¿Cuáles? La de la piruvato quinasa, que es de todas la de mayor valor energético. Fíjense que la variación de energía libre aquí es menos 31. O sea, es un monstruo energéticamente hablando, es una locomotora enorme, enorme, que impulsa termodinámicamente la vía. Y la otra, que es espontánea, es la de la fosfoglicerato quinasa, pero por alguna razón, aunque ellas dos son locomotoras, la evolución ha seleccionado a la piruvato quinasa como otra enzima reguladora de la glucólisis. O sea, hay 3 enzimas que regulan la glucólisis: exoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvato quinasa. Esas 3 enzimas regulan la velocidad de la glucólisis. ¿Correcto? Regulan si la glucólisis estará muy activa o estará poco activa. ¿Correcto? El balance energético global de la glucólisis es este que aparece acá. Se producen 2 ATPs, se gastaron 2 y se produjeron 4, el balance es 2 ATPs. Se producen 2 portadores energéticos reducidos, NADH, son portadores de energía, pero en forma de molécula reducida. Y desde la variación de energía libre, el balance es menos 35. Por lo tanto, la glucólisis como ruta metabólica es termodinámicamente espontánea, ¿sí o no? Sí. Es una ruta exergónica. Por cierto, ¿cómo yo calculé estos números? ¿Cómo yo pude calcular este número? ¿Cómo yo lo calculé? ¿Cómo? Sumando la... Pero dime cómo. Sumando todo esto, profesor, y todos estos números. Cuando usted suma todo esto y todo esto, profe, le va a dar menos 35. Recuerden que para conocer si una ruta es termodinámicamente espontánea, lo que hay es que sumar todos los números, ¿sí o no? Así es como tiene que decirme, profesor, un momentico, por favor. Mire, usted lo que hizo fue sumar esos números. Así con voz de mando. Muy bien, entonces esta tablita, por cierto, resume todas las reacciones de la glucólisis, incluso el tipo de reacción que ocurre. Esto no se lo tienen que saber de memoria, es solo para que tengan en una tablita todos los eventos. Nunca les voy a preguntar en un examen cuál es la función de la aldolasa en la glucólisis. No, es un evento más bien general, que comprendan dónde ocurre, qué valor tiene desde el punto de vista energético, qué moléculas pueden convertirse en moduladores alostéricos positivos y negativos de esta ruta, o moduladores covalentes o lo que sea que haya, ya veremos después. Y bueno, esto de la variación de energía libre, obviamente tampoco les voy a preguntar nunca cuál es el delta G de la formación de piruvato. O sea, eso jamás va a ir a un examen. ¿Está bien? A mí me interesa más que conozcan el fenómeno como un todo, que entiendan cuántas moléculas se produce a partir de la glucosa, desde el punto de vista energético, cuántas moléculas se genera, el concepto de que es una ruta termodinámicamente espontánea. ¿Ya? Muy bien, perfecto, listo. Entonces, ¿qué nos falta de la glucólisis? Que por cierto, saben, o si no se los digo, la glucólisis es la primera etapa de la llamada respiración celular. La respiración celular involucra la mitocondria, pero eso es otro tema. Empieza con la glucólisis, ¿no? Con esta transformación de glucosa en el piruvato. Por cierto, este proceso de transformación de glucosa en piruvato, esa glucólisis, y esto que voy a decir ahora es importante para lo que vamos a ver, estará activa en una célula full de energía, en un músculo que esté relajado, o en una célula que necesite energía, en un músculo que se está contrayendo. ¿Sí o no? Sí. Obviamente. Más allá de cualquier enzima reguladora y moduladora alostérico, tiene que ser obvio para ustedes que la glucólisis estará muy activa cuando hace falta energía. Si no hace falta energía, no.
Incluso cuando le hace falta energía a las células, no estoy hablando del organismo como un todo. Cuando la célula necesita energía, activará la glucólisis. Hay otra condición donde la glucólisis se activa, no vamos a entrar mucho en detalle ahora, pero por ejemplo en un adipocito, para usted sintetizar ácidos grasos, usted necesita glucólisis porque los carbonos de la glucosa tienen que convertirse en acetil-CoA. Pero no vamos a entrar en ese tema, porque ese es un tema un poco más complicado que veremos más adelante en el curso. Insisto, ahí en el adipocito no hace falta energía, pero sí hace falta carbonos. Entonces, esos carbonos se obtienen después de la glucólisis. Pero insisto, no nos vamos a meter en eso. Ahora vamos a solo ver la glucólisis como un aportador de energía. La glucólisis también aporta carbonos. Bien, pero ahora la vamos a ver sobre todo desde el punto de vista energético. Bien, ahora para entender la regulación de la velocidad de la glucólisis, es importante recordar esto de la semana pasada. Recordar que las enzimas todas tienen diversos mecanismos de regulación que tienen que ver desde los niveles de presión, o sea, recuerden que la concentración de enzimas es muy importante. Eso se produce regulando la expresión genética o ubiquitinando, o sea, usted puede tener más o menos enzimas activas por diversos mecanismos, o haciendo que se exprese más, o haciendo que se ubiquitine para eliminarla, por ejemplo, o activando un zimógeno. Si usted activa un zimógeno, la enzima estará disponible. Otra manera de regular la actividad enzimática es por modulación alostérica y covalente, que la vimos la semana pasada. La alostérica implica que una molécula se une a un sitio que no es el centro activo, que es lo que se llama sitio alostérico, y cuando se une puede hacer dos cosas: o favorecer que el sustrato se una al producto. Imagínense que este es un modulador alostérico positivo. Al unirse a la enzima, al sitio alostérico, hace que el centro activo cambie la conformación y el sustrato se una. Esto es una modulación alostérica positiva. Favorece la actividad enzimática, favorece la formación del complejo enzima-sustrato. Pero también hay moduladores alostéricos negativos. Aquí no se ven. Ustedes lo vieron. Es más, es a lo que le llamamos inhibidores no competitivos. Recuerdan, un modulador alostérico pues, puede ser una droga, un químico, pero si no, un modulador alostérico negativo es un inhibidor no competitivo que se une al sitio alostérico, pero en vez de hacer que el centro activo adopte la conformación ideal, lo que hace es que pierda su conformación. Por lo tanto, no se forma el complejo enzima-sustrato. O sea, un modulador alostérico puede ser positivo o negativo. Este es justamente el ejemplo de los productos. O sea, es muy común que el producto de una enzima sea un modulador alostérico negativo. Cuando se acumula, inhibe a la enzima, inhibe la capacidad de formar complejo enzima-sustrato. ¿Ven? Entonces, la modulación alostérica positiva y negativa es muy importante y la veremos ahora en la glucólisis. La modulación covalente, las personas que tuvieron el seminario la semana pasada decían que hay como 500 tipos de modulación covalente. En este caso, no se trata de cambios conformacionales, sino de formación de enlace covalente entre la enzima y otra molécula. Puede ser un grupo fosfato, es lo más normal. La enzima se fosforila o se fosfata. Se fosforila por acción de quinasas o de fosforilasas y se fosfata por acción de fosfatasa. O sea, el acto de fosforilar y fosfatar regula la actividad enzimática. Pero también hay otras maneras de regularla, como por ejemplo con adenilación, uridilación, en fin, hay 500 formas. Pero el más conocido, la más común, es la de la fosforilación. ¿Correcto? Si está fosforilada o no, estará activa o no. Eso lo vamos a ver bastante en la clase de hoy. Esto es solo para recordar el seminario. Esto es un tema muy importante que va al examen, no desde la perspectiva del fenómeno sino desde la perspectiva de su aplicación. Diga dos moduladores alostéricos negativos. Si usted no sabe lo que es modulación alostérica, no lo va a poder decir. Aunque sean obvios, aunque sea el producto. Yo no les voy a decir, el producto inhibe la enzima. No, les voy a decir, indique cuál es el modulador alostérico negativo de la enzima, que es el producto. ¿Correcto? Tienen que saber, por tanto, qué se les está preguntando cuando se habla de modulación alostérica positiva y negativa.
Entonces vamos a entender la regulación de la glucólisis. Lo primero es la exoquinasa, hay que controlar su velocidad. ¿Cómo se controla la exoquinasa? Lo más fácil, el producto de la exoquinasa transforma glucosa en glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Y esta es la exoquinasa. Obviamente la glucosa 6-fosfato es un inhibidor de la exoquinasa. Cuando hay mucha glucosa 6-fosfato, ya no hace falta que siga fosforilando. Tranquila, ya no fosforiles más. Inhíbete. Es un modulador alostérico negativo. Inhibe a la exoquinasa. Bien. Ahora, ¿qué más inhibe la exoquinasa o la activa? Bueno, la insulina hace que haya más enzima. Ayuda a expresar el gen de la exoquinasa. Y eso tiene mucho sentido. Porque si la insulina, yo les decía el otro día lo siguiente. Yo les decía, imagínense que este es el receptor de insulina. Yo les decía, cuando la insulina llega al receptor, va a provocar señales al núcleo celular y va a hacer que los GLUTs vayan a la membrana para que entre glucosa. Esta señal al núcleo justamente es activar la transcripción de la exoquinasa. Hace falta mucha exoquinasa, porque si la insulina está provocando que ingrese mucha glucosa a la célula, tiene que fosforilarse. Entonces, obviamente, la insulina va a hacer que haya mucha exoquinasa activa. Va a estimular la disponibilidad de exoquinasa para que pueda la enzima funcionar adecuadamente y fosforilar la glucosa. Correcto, o sea, es lógica, es sentido común. Si la insulina hace que haya más glucosa en la célula, tiene sentido que provoque que haya más exoquinasa para fosforilar la glucosa y que quede retenida en la célula. Al revés, el glucagón hace todo lo contrario. El glucagón no quiere guardar glucosa, el glucagón quiere sacar glucosa de la célula y por lo tanto la exoquinasa se apaga porque él no quiere fosforilar glucosa, él no quiere que quede retenida, no lo quiere. Él lo que quiere es que la glucosa esté disponible para ser utilizada, ¿correcto? Entonces es normal que la insulina y el glucagón en este punto tengan una acción opuesta sobre la exoquinasa. La exoquinasa, que es la primera enzima de la ruta que permite fosforilar la glucosa. La otra es la PFK1, fosfofructoquinasa 1 o PFK1. Esta es la enzima más importante en la regulación de la glucólisis. Y los mecanismos de regulación son diversos. Miren, el primero y más obvio, si hay mucho ATP, ¿la glucólisis estará muy activa o no? Si hay mucha energía, hace falta glucólisis. Necesito que ustedes razonen conmigo porque no van a poder resolver el examen. Si hay mucha energía, ¿hace falta glucólisis? No hace falta. Ustedes no tienen que saber tanto que se llama fosfofructoquinasa 1. Nunca se los voy a preguntar, jamás. Pero tienen que saber que lo obvio es que si hay mucha energía, no hace falta glucólisis. Eso sí se lo tienen que saber. Ese es el examen. No se estudien el nombre de la enzima, ni cuántas rutas, no se estudien eso. Estudiense la lógica que hay detrás de las rutas. ¿Correcto? Bueno, por ahí alguna enzima sí hay que aprender. Tampoco. Sobre todo el glucógeno. Muy bien. Si hay mucho ATP, ¿hará falta glucólisis? No. Por lo tanto, el ATP es un modulador alostérico negativo de la fosfofructoquinasa porque hay que apagar la glucólisis. Hay que frenar la locomotora. La locomotora hay que apagarla. Si hay mucho ATP, usted apaga la locomotora y la glucólisis frena. Bien. Bueno, esto no lo van a comprender ahora muy bien porque todavía no conocen del ciclo de Krebs, pero si el citrato se acumula, significa que no hace falta energía, algo está pasando, no hace falta energía, porque eso es un resultado de que el ciclo de Krebs está apagado o está muy lento. Entonces lo van a comprender mejor cuando veamos el ciclo de Krebs, pero si el ciclo de Krebs frena,
se acumula citrato y el citrato inhibe la glucólisis. Por eso el citrato es un modulador alostérico negativo de la fosfofructoquinasa 1, inhibe la glucólisis. Pero insisto, eso lo comprenderán mejor cuando estudiemos el ciclo de Krebs. Ahora vienen los moduladores alostéricos positivos. Si hay AMP o ADP, significa que hay mucha o poca energía. Si hay mucho AMP o ADP, hay mucha o poca energía en la célula. Poca, porque no hay ATP. El ATP se ha convertido en estos intermediarios de poca energía. Hay poca, la célula está... Y si está así, hay que activar la glucólisis a como dé lugar. Por lo tanto, estos son moduladores alostéricos positivos de la glucólisis. Son moduladores alostéricos, bueno, no de la glucólisis, perdón, quiero decir de la fosfofructoquinasa 1, pero a la larga lo que hacen es activar la glucólisis. Bien, activan la glucólisis. Y ahora lo otro es, esto tiene que ver con productos. Si el producto se acumula, si hay demasiado caramelo, que es el ATP, pues será un activador. Un inhibidor. Si hay demasiado citrato, que no es el caramelo, el citrato ya es el vendedor de caramelo, está mucho más lejos en el ciclo de Krebs. Pero bueno, no importa, también si se acumula es que no hace falta energía y es un modulador negativo, y estos son lo contrario. Si hay mucho AMP o ADP, es que el caramelo está en el piso, no hay caramelo, se vendió todo. No hay caramelo, hay que activarlo. ¿Bien? Correcto. En el caso de los sustratos, insisto, es al revés. La enzima lo que hace es fructosa 1-fosfato, la transforma en fructosa fructosa 6-fosfato, la transforma en fructosa 1,6-bifosfato, ¿verdad? Entonces, fosforila. Si usted tiene mucho de esto, del sustrato, la enzima trabajará más. O sea, si hay mucha azúcar, mientras se esté vendiendo caramelos, la fábrica estará más activa, porque está entrando mucha azúcar a la fábrica. Mucha fructosa 6-fosfato a la enzima, y entonces estará más activa. Recuerden, esto lo estudiamos cuando estudiamos cinética enzimática, y por eso conecto todo. Ustedes mismos saben, perfecto, que cuando hay más sustrato hay más actividad enzimática, ¿sí o no? Entonces, si hay más sustrato, es normal que la enzima esté más activa. Es normal. Bien. Y con respecto a las hormonas, aquí pasa lo mismo. La insulina hace que haya más fosfofructoquinasa. Ella necesita que la glucólisis esté activa y por lo tanto activa la expresión de la enzima y el glucagón la inhibe. O sea, lo mismo que vimos antes. La insulina, al igual que con la exoquinasa, hace que haya más fosfofructoquinasa y el glucagón hace que haya menos. Porque la insulina quiere que la glucosa entre a la célula y se guarde y se use, mientras que el glucagón quiere que salga. ¿Bien? La otra opción es la otra enzima, la última es la piruvato-quinasa. La piruvato-quinasa transforma el fosfonol piruvato en piruvato. Es la última reacción de la glucólisis, de fosfonol piruvato a piruvato. ¿Cómo se regula? ¿Cómo se regula? Lo mismo. Si hay mucho ATP, hay que apagar la glucólisis. Por lo tanto, el ATP significa mucho caramelo. Usted apaga la piruvato-quinasa. No la necesito. La glucólisis hay que pararla. La locomotora hay que frenarla. Si hay mucho acetil-CoA, esto es parecido a lo que vimos del citrato, que es algo un poquito más lejos. El acetil-CoA viene después. El piruvato tiene que hacerse acetil-CoA, después en la mitocondria. Si se acumula acetil-CoA, es que ya no hace falta más piruvato y por lo tanto el acetil-CoA inhibe la piruvato-quinasa. Es un poco parecido de lo que hablamos del citrato, que es algo más distal, está más lejos, no es parte de la vía directa. Está un poquito más lejos y es un reflejo de que la célula no necesita energía y frena la glucólisis. Se acumula acetil-CoA y frena la glucólisis. Estos son inhibidores negativos, moduladores alostéricos negativos. Y en el caso de positivo, lo mismo del sustrato, si hay mucha
fructosa 1,6-bifosfato, o sea, en otras palabras, si esta enzima está trabajando muy fuerte, entonces se activa la piruvato quinasa para que el ciclo, para que la ruta esté movilizando los carbonos de la glucosa para que los consuma. ¿Está bien? Entonces esto es al revés, esto es un activador que está adelante y que activa, o sea, es como les decía, si hay mucha producción de azúcar, mucha azúcar, eso va a movilizar al que vende caramelos para poder sacar caramelos y que el azúcar se pueda utilizar. Entonces tiene sentido que ese sustrato active a la vía. Y en el caso de las hormonas, otra vez, la insulina es un activador y el glucagón es un inhibidor. Lo que pasa es que aquí la insulina, la manera que activa la piruvato quinasa es por regulación covalente. La desfosforila y la piruvato quinasa se activan, mientras que el glucagón provoca la fosforilación, modulación covalente de la piruvato quinasa y la inactiva. Como concepto, para que no se enreden mucho, lo que tienen que tener clarísimo es que la insulina activa la glucólisis y el glucagón la inhibe. Es lo que tienen que tener como concepto. ¿Por qué? Por la lógica que les he dicho, porque la insulina está ingresando glucosa a la célula y está favoreciendo que se quede dentro de la célula. Por lo tanto, es lógico que la insulina le guste que se fosforile la glucosa y que sea utilizada la glucosa, mientras que el glucagón es lo contrario. Bien, entonces desde el punto de vista hormonal, con respecto a la glucólisis, desde el punto de vista hormonal, la insulina favorece la glucólisis y el glucagón la inhibe. Desde el punto de vista de regulación covalente, alostérica, los productos de la glucólisis, el ATP u otro producto indirecto más alejado como el citrato, el acetil-CoA, que no son parte de la glucólisis, pero que son unos subproductos más distales en el metabolismo, son moduladores negativos también. Todo lo que signifique que hay mucha energía apaga la glucólisis, obviamente. Y todo lo que signifique que hay poca energía, mucho AMP, mucho ADP, activa la glucólisis. ¿Correcto? Listo. Con esto terminamos la glucólisis. O sea, vimos las dos etapas, el balance energético, vimos sobre todo el papel de tres enzimas en la regulación del proceso, exoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvato quinasa. Vimos los moduladores que tiene la actividad enzimática y hablamos del valor de insulina y glucagón en este proceso regulatorio. Correcto. Esa es la glucólisis. Y para terminar ese contenido, hay un tema que quería precisar, dos temas que quería precisar, que son estos. Lo primero es que hasta ahora, todo lo que hemos visto de la glucólisis lo hemos enfocado desde el punto de vista energético. La glucosa como generador de portadores energéticos, bien, en esta etapa glucolítica. Pero realmente este proceso también es muy útil para generar carbonos que se usan para sintetizar otras moléculas. O sea, hay moléculas, biomoléculas, cuya síntesis depende de intermediarios de la glucólisis. Nosotros estudiamos la síntesis de serina, por ejemplo, en un primer seminario que yo les enseñé. La serina viene de un intermediario de la glucólisis. 3-fosfoglicerato es el precursor de la serina, por poner un ejemplo. Y otros intermediarios de la glucólisis son capaces de donar sus carbonos para sintetizar otras moléculas. Y eso es muy importante en los eventos de proliferación celular. Cuando una célula se está dividiendo, necesita sintetizar mucha biomolécula, necesita armar a una célula hija igual. Hay que sintetizar mucha molécula. Y es por eso que las células que tienen alta tasa de división, escúchenme, consumen mucha glucosa, mucha. Por ejemplo, las células de cáncer. Este individuo, Otto Warburg, hace 100 años dijo, uy, las células de cáncer como consumen glucosa, aunque haya todo el oxígeno del mundo, en vez de ir a la fosforilación oxidativa y qué sé yo, están consumiendo toneladas de glucosa que la llevan además a producir ácido láctico. Y él dijo en ese momento, descubrí el origen del cáncer. El cáncer tiene un origen en el metabolismo. Las células tumorales
no tienen mitocondria funcional y por lo tanto les pasa esto. Él estaba equivocado totalmente. Este proceso no tiene que ver con la mitocondria. Esto es un proceso que ocurre en todas las células que se dividen mucho, las que sean tumorales, pero también en los linfocitos, en todas las células que se dividen hay efecto Warburg. ¿Qué significa? Que se consume mucha glucosa, mucha, y una parte se destina a producir ácido láctico. ¿Por qué? Porque lo que implica el consumo de glucosa en exceso no es solo un tema energético, es para atraer carbonos y sintetizar moléculas para las células hijas, para poderse dividir. Entonces, esta es una manera diferente de entender la glucólisis, no como una vía energética, sino como una vía donora de carbonos para sintetizar otras moléculas. Y que, insisto, es un fenómeno muy activo en células que se dividen, que están en plena división, como las células tumorales o células normales que tienen una tasa de división muy activa. ¿Correcto? Esto es un tema cultural y me parece interesante para aquellos que les interesen. Y además, de hecho, en el semestre pasado había un grupo en el examen final, en la exposición, que le correspondió exponer acerca del efecto Warburg y la reprogramación metabólica en cáncer, por ejemplo. ¿Está bien? Luego, lo otro que quería decir es que realmente la glucosa no es el único monosacárido que logra insertarse en la glucólisis. Porque si usted come sacarosa o usted come lactosa, también va a haber galactosa y fructosa. ¿Y qué va a hacer con ellas? ¿Las va a botar? No, para nada. De hecho, la fructosa es muy fácil que se inserte en la glucólisis. ¿Por qué? Porque en la glucólisis la glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato. Eso es normal en la glucólisis. ¿Correcto? Entonces, si usted ingresa fructosa a la célula, una vez que es fosforilada por la propia exoquinasa, por ejemplo, la fosforila, con menos afinidad, pero la fosforila, cuando es fosforilada ingresa de frente a la glucólisis, porque la fructosa 6-fosfato luego es fosforilada por la fosfofructoquinasa 1 y ya ingresa como fructosa 1,6-bifosfato. La fructosa ingresa fácil a la glucólisis. La galactosa es más complicada. La galactosa tiene que sufrir un evento de epimerización para convertirse en glucosa. Es un poco más complicado. Hay etapas alternativas que complejizan un poco la historia para que la galactosa se convierta en glucosa. ¿Está bien? Y después que se convierte en glucosa, por epimerización, que son epímeros, pues ingresa a la glucólisis. Bien, esto, una vez más, es cultura. Es para que digan, ay, pero ¿y nosotros monosacáridos qué hacemos con ellos? ¿Los orinamos? No, los utilizamos. Especialmente fructosa y galactosa se logran insertar en la glucólisis. También los utilizamos. Porque si no, imagínense, la mitad de la sacarosa y de la lactosa la botaríamos. Entonces, la fructosa y la galactosa sí la podemos ingresar a la glucólisis por estos mecanismos. ¿Está bien? Listo. Ahora sí cerramos la glucólisis. Son las 8:22. Vamos a tomar un alto hasta las 8:30 para ver qué le pasa al piruvato. ¿Qué le pasa al piruvato una vez que es sintetizado? Porque el piruvato tiene que ir para algún lugar. Bien, entonces cerramos acá hasta las 8:30. Hemos revisado todas las etapas de la glucólisis, las enzimas que son reguladoras, hemos visto el balance energético, hemos visto los moduladores alostéricos positivos y negativos, la influencia de las hormonas. Y ahora vamos a hacer un alto para ver entonces qué le sucede al piruvato cuando es sintetizado en la glucólisis. Bien.